La historia que les voy a contar comenzó un martes cualquiera. O eso parecía. Llevaba casado con Elena 7 años. 7 años que, mirando atrás, fueron construidos sobre mentiras. Ella siempre fue la esposa cariñosa, la que me dejaba el café listo por las mañanas, la que planchaba mis camisas. Y mi mejor amigo, Javier, era el hermano que nunca tuve. El tipo que me ayudó a mudarme, el que me acompañó al hospital cuando mi madre falleció. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que estaba ocurriendo detrás de mi espalda. La traición se cocinaba a fuego lento, en mi propia casa, con mi confianza como ingrediente principal. Yo viajaba mucho por trabajo. Era consultor y pasaba al menos una semana al mes fuera de la ciudad. Siempre les avisaba con tiempo. Les mandaba mensajes a los dos. A mi esposa para que no se preocupara, y a Javier para que le echara un ojo a la casa, para que cuidara de Elena. ¡Qué ironía! Cuidar de ella. Él la cuidó tanto que terminó en nuestra cama. La noche del descubrimiento fue por casualidad. Un vuelo cancelado. Una tormenta repentina. Decidí volver a casa en taxi en lugar de esperar en el aeropuerto toda la noche. Llegué pasada la medianoche. No avisé. ¿Para qué, si estaba en mi casa? Al entrar, todo estaba en silencio. Pero noté algo raro. En el perchero, junto al abrigo de Elena, colgaba una chaqueta que reconocí al instante. Era la chaqueta de cuero marrón que le regalé a Javier por su cumpleaños. El corazón me empezó a latir con fuerza. Un presentimiento horrible se apoderó de mí. Caminé despacio por el pasillo. La luz del dormitorio principal estaba apagada. Pero desde la puerta entreabierta del cuarto de invitados, se filtraba un tenue resplandor. Y se escuchaban risas. Risas bajitas, íntimas, que conocía demasiado bien. Me acerqué sin hacer ruido. El piso crujía. Me detuve. La sangre me hervía en las venas. Por la rendija de la puerta, los vi. Estaban sentados en la cama, él con el brazo alrededor de sus hombros. Ella apoyaba la cabeza en su hombro. Hablaban de sus planes. No era un arrebato, no era un error borracho. Escuché a mi esposa decir, con una voz que no le conocía, cuando le digamos, tiene que ser en un lugar público. No confío en su reacción. Y Javier respondió, tranquila, mi amor. Para cuando se entere, ya habremos movido el dinero. Él no sospecha nada. Ahí lo entendí todo. No solo era una infidelidad. Era una conspiración. Estaban planeando dejarme, juntos, y además, robarme. Pasé el resto de la noche en el hotel del aeropuerto. No podía dormir. El dolor era un animal furioso dentro de mi pecho. Pero, por encima del dolor, crecía una fría y tranquila rabia. Una determinación de acero. No los enfrentaría. No les daría esa satisfacción. Iba a ser más inteligente. Iba a hacer que su propia trampa se cerrara sobre ellos. Al día siguiente, actué con normalidad. Llegué a casa como si volviera de mi viaje. Abracé a Elena, le di el regalo que siempre le traía. Sonreí. Fingí. Y empecé a planear. Lo primero fue el dinero. Revisé nuestras cuentas conjuntas. Elena tenía acceso a casi todo. Pero yo tenía una cuenta de inversiones a mi nombre, de antes del matrimonio, de la que ella no sabía nada. Empecé a desviar fondos poco a poco. Transfería pequeñas cantidades desde la cuenta común a esa cuenta secreta. Justificaba los gastos como inversiones en mi negocio, como pagos a proveedores. Ella nunca se interesó por las finanzas, así que no preguntó. Luego, contacté a un abogado especialista en divorcios. Le conté todo. Le pedí que fuera discreto. Preparamos los papeles en silencio. El abogado me aconsejó que reuniera pruebas. Y eso hice. Compré una cámara espía pequeña, con audio. La instalé en la sala de estar, donde ellos solían estar cuando yo no estaba. Las grabaciones que obtuve fueron devastadoras. Escuché sus burlas hacia mí.
Escuché a Javier llamarme el ingenuo. Escuché a mi esposa reírse de mis hábitos, de mis esfuerzos por hacerla feliz. Cada palabra era un cuchillo, pero cada cuchillo era un clavo más en el ataúd de su futuro juntos. Paralelamente, empecé una campaña para envenenar su supuesto paraíso. Sabía que Javier era inseguro y celoso. Empecé a hacer comentarios casuales a Elena, delante de él. Cosas como, hoy me llamó una compañera de trabajo, estaba tan contenta de verme, o mi jefa siempre me pide que la acompañe a eventos, dice que soy el único presentable. Veía como la mirada de Javier se nublaba. También sabía que Elena era tremendamente desconfiada. Así que, a través de un número de teléfono desechable, le enviaba a Javier mensajes anónimos. Mensajes que parecían de una mujer. Cosas como, fue lindo verte ayer, o esa camisa te queda muy bien. Javier nunca mencionaba estos mensajes, pero empezó a actuar de forma extraña. Se ponía nervioso cuando su teléfono sonaba. Y Elena empezó a notarlo. La tensión entre ellos crecía. Yo solo alimentaba el fuego, sonriendo desde las sombras. El momento culminante llegó con la casa. Nosotros habíamos comprado la casa juntos. Era nuestra mayor inversión. Ellos pensaban que yo no sabía nada, así que en una de las grabaciones, los escuché planear. Iban a convencerme de que vendiéramos la casa porque necesitábamos un cambio. Luego, con el dinero de la venta, Elena pediría el divorcio y se iría con su parte, y con Javier. Tenían a un amigo de él, que era agente inmobiliario, para que valorara la casa por debajo de su precio real. Así, la venta sería rápida y ellos podrían comprar algo juntos después. Fue entonces cuando moví mi pieza maestra. Invité a un tasador de verdad, de una empresa prestigiosa, a que viniera a la casa. Le pedí que viniera un día en el que yo sabía que Elena estaría fuera. Le expliqué la situación. Le dije que necesitaba una tasación real y confidencial. La valoración fue un 30% más alta de lo que el amigo de Javier había dicho. Con ese documento en mi poder, y con todas las pruebas de las infidelidades y los planes de estafa, tenía un arsenal. Pero no quería solo el divorcio. Quería justicia. Quería que todo su mundo se hiciera añicos. Organicé una cena. Les dije que quería celebrar nuestro aniversario de bodas, un poco tarde, pero que quería hacer algo especial. Invité a Javier, por supuesto, mi mejor amigo. También invité a los padres de Elena y a la hermana de Javier, con quien casualmente había entablado una buena amistad en secreto durante los últimos meses. Ella sospechaba algo de su hermano y estaba dispuesta a ayudarme. La cena fue en un restaurante elegante. Todos llegaron. Elena y Javier estaban incómodos, pero trataban de actuar con normalidad. Yo estaba sereno, incluso feliz. Cuando llegó el momento del postre, me levanté. Toqué mi copa con la cuchara para llamar la atención. Todos me miraron. Queridos familiares, amigos, dije, mirando a Elena y a Javier. He preparado un pequeño discurso. Estos últimos meses han sido de mucha reflexión para mí. Y he aprendido que a veces, las personas que más amas, son las que más te enseñan a tener cuidado. La sonrisa de Elena se congeló. Javier bajó la mirada. Por eso, continué, he preparado un regalo para los dos. Un resumen de sus planes. Saqué mi teléfono y lo conecté a una pantalla pequeña que había alquilado. Con un clic, proyecté la pantalla. Primero, mostré extractos de las cuentas bancarias, con las transferencias que yo había hecho a mi cuenta segura, resaltadas. Para que no piensen que me van a dejar en la calle, dije calmadamente. Luego, puse la grabación de audio de ellos planeando el divorcio y la estafa de la casa. Se escucharon sus voces claramente en el silencio del restaurante. Los padres de Elena palidecieron. La hermana de Javier cerró los ojos. Pero esto no es todo, dije. Acto seguido, mostré una última diapositiva. Era una foto de la tasación real de la casa, junto con la valoración falsa del amigo de Javier. Intentar engañarme con el valor de nuestro hogar fue el error más grande, dije, mirando directamente a Javier.
porque eso es fraude. El caos estalló. La madre de Elena se puso a llorar. Su padre se levantó, furioso, gritándole a su hija. La hermana de Javier le escupió palabras de decepción. En medio del alboroto, 2 hombres se acercaron a nuestra mesa. Eran policías. Los había llamado mi abogado. Les mostré las pruebas del posible fraude inmobiliario y de la conspiración para despojarme de mis bienes. Se llevaron a Javier para hacerle preguntas. Su amigo agente inmobiliario también fue investigado después. La mirada de Elena era un pozo de horror y odio. ¿Cómo pudiste?, me susurró. ¿Cómo pude yo? No, Elena. La pregunta es, ¿cómo pudiste tú?, le respondí con una calma que me sorprendía a mí mismo. El divorcio fue rápido. Con las pruebas de adulterio y de mala fe financiera, Elena no recibió ni un centavo de lo que había intentado robar. Se quedó solo con sus pertenencias personales. Perdió el respeto de su familia. Su hermana no le habla. Javier perdió su trabajo cuando se supo del escándalo. Su hermana lo repudió. Y lo más satisfactorio de todo, su amor verdadero no sobrevivió a la presión. Una vez que el dinero y la comodidad desaparecieron, y la culpa y la vergüenza los envolvieron, empezaron a culparse el uno al otro. Sé, por conocidos, que su relación se acabó en cuestión de semanas, llena de gritos y recriminaciones. Yo me mudé. Vendí la casa, a su precio real, y obtuve una buena suma. Empecé una nueva vida, lejos de aquellos recuerdos. La venganza no me trajo felicidad, eso lo admito. Pero me trajo paz. Me trajo la certeza de que no me dejé pisotear. De que enfrenté el monstruo y lo desarmé pieza por pieza, usando su propia arma, la mentira, en su contra. A veces, el final feliz no es el que te dan, sino el que construyes con los escombros que otros dejaron. Y yo construí el mío, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de su traición. No se dejen engañar, amigos. Confíen en su instinto. Y si alguna vez se encuentran en una situación así, recuerden, la frialdad y la inteligencia son armas más poderosas que la rabia. Piensen, planeen, y actúen cuando sea el momento justo. Y a veces, que la justicia llegue en forma de karma, bien merecido. Suscríbanse.